Bendecidos con toda bendición. Soy el pastor y apóstol Leonel Sánchez del Ministerio de Gracia y Reconciliación. Nuestro propósito, hablar acerca de los misterios de Dios ocultos, los que fueron revelados al apóstol Pablo, los que están escritos en sus 14 epístolas, pero que ahora pues nos ha sido dado por gracia poder revelarlos. Nuestro propósito hoy es enseñar algo que la mayoría de los cristianos no lo aceptan, la teología no lo acepta. Pero no estamos aquí para aprobar la teología ni para aprobar el concepto de los religiosos ni del sistema. Estamos aquí con el propósito de hablar de algo que la Biblia dice que ha sido negado a los cristianos. Algunos porque no lo saben, otros porque no conviene. Pero estamos aquí para revelar lo oculto de Dios que ya fue escrito y que fue dado. Así que necesitamos ir a la Biblia con honestidad, no para probar una idea, no para probar una religión o una doctrina, no, sino para examinar qué dice Dios acerca de las ciertas cosas que nos han sido negadas, pero que están allí escritas. De hecho, siempre digo que cuando el cristiano es honesto y ora a Dios, Dios le responde, porque esa es su promesa. Pero también Dios dice que Él nos enseñará cosas ocultas que no conocemos. Y ahí es donde el cristiano falla. Quiere orar a Dios y que Dios le responda, pero no quiere saber de las cosas que Dios quiere enseñarle. Tenemos que tener en nuestra oración dos actitudes. La actitud de estar dispuesto a recibir lo que pedimos, pero la actitud de estar dispuestos a recibir lo que Dios quiere enseñarnos, porque Dios quiere llevarnos a una gloria superior, a una gloria mayor. Dios no quiere que el cristiano esté estancado. Por eso Él nos revela su palabra y nos lleva hacia adelante, en esa victoria, de gloria en gloria. Por eso habla de un antiguo pacto y de un nuevo pacto, hacia una gloria superior. Habla de un Cristo resucitado, que es un estilo de vida diferente. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de una verdad. Es muy sencilla y muy obvia, pero la gente siempre trata de evadirla porque no quiere entender o no quiere aceptar que la revelación de Dios, que la palabra de Dios contradiga su actitud, su pensamiento o su forma de creer. La mayoría de los cristianos aceptan que somos espíritu, aunque siendo que somos espíritu, la generalidad del cristiano no dice yo soy un espíritu y tengo un cuerpo. Es decir, no se identifican con espíritu, se identifican con carne. Entonces dicen, yo tengo un espíritu. O sea, lo valedero, lo real de ellos, la verdadera identidad de ellos es su carne y que tienen un espíritu. Pero cuando Dios abre los ojos del entendimiento y nos revela que nuestra verdadera identidad es el espíritu que emanó de Dios y que después fue revestido de este cuerpo de carne, nunca jamás dice yo tengo un espíritu, porque usted no se identifica con carne. Al identificarse con espíritu, tu verdadera identidad, usted dice yo tengo un cuerpo en el cual yo habito y es este, es un vestido. Cuando empieza a hacer ese cambio en su vida porque se identifica en espíritu es porque ha despertado a la verdadera identidad y su vida comienza a cambiar porque está hablando conforme al propósito y el plan de Dios para su vida. Pues bien, entonces la mayoría aceptan que somos espíritu, que tenemos un cuerpo que es el vestido de este cuerpo, de este ángel o de este espíritu. Pero lo que no aceptan es que somos ángeles. Siempre han pensado que los ángeles son los que están allá arriba con Dios y los que tienen alitas. Pero no pueden aceptar que dentro de este cuerpo, lo que tú tienes es un ángel.
Su espíritu es un ángel. Vamos a hacer un poquito de recorrido bíblico para hablar de estas cosas. En el Salmo 33, la Biblia dice que emanamos de la boca de Dios, del aliento de su boca emanamos como espíritu. Somos producto de la boca de Dios. Cuando Dios creó esos espíritus fue antes de la fundación del mundo. Así que tenemos preexistencia. Venimos existiendo desde antes de la fundación del mundo. Que somos espíritus, esa es la verdadera identidad que tiene vida, la vida de Dios. Y en ese ámbito, en esa dimensión de espíritu, es que conocimos a Dios y muchas cosas han sucedido que la Biblia detalla. Y después fue plan de Dios que viniéramos a este mundo a tomar cuerpo. Entonces, lo que la Escritura está diciendo es que somos producto de la misma esencia y de la misma calidad de Dios. No somos cualquier cosa. Somos derivados de Dios mismo. Tiempo después, cuando ya la tierra ha sido creada, el mundo se ha llenado, Israel viene de la tierra prometida, va hacia la tierra prometida, Dios le da la ley al pueblo de Israel. Como testimonio de esto, cuando fue a ser dada la ley a Moisés para el pueblo, dice Deuteronomio 33:2, que él descendió con sus millares de santos, con sus millares de santos ángeles, y son llamados santos. La creación que Dios tenía en el cielo eran espíritus. Pero aquí dice que descendió con sus millares de ángeles santos para dar la ley. Aquí hay un juego de palabras. Ya no dice que espíritus, dice ángeles. Así que, ¿qué es lo que estamos aclarando? Bíblicamente, emanamos de Dios como espíritus, pero fuimos hechos ángeles. Y es lo que yo quiero, a la luz de la palabra, poco a poco, en los versos que voy dando, que usted lo vaya examinando y lo vaya entendiendo. Yo recibo que usted va a entender esta palabra hoy. Una de las pérdidas más grandes que tuvo el ser humano en este mundo al poseer este cuerpo afectado por la desobediencia de Adán fue haber perdido la identidad. El hombre ha caminado y ha vivido en una crisis de identidad. No sabe de dónde viene, no sabe por qué está aquí y no sabe para dónde va. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo: los que son nacidos de nuevo son como el viento, ni saben de dónde vienen, ni saben para dónde van. Un privilegio nacer de nuevo, pero en cuanto a conocimiento, totalmente nulos. Viven con una crisis de identidad. Por causa de esa crisis de identidad, el hombre se ha acomodado a un estado de vida, de miseria, de desconocimiento de la verdad de Dios, de su verdadera posición, y entonces se está identificando con la condición que tiene, la condición de su carne. Toda su vida va a estar diciendo soy pobre o soy esto, soy lo otro, porque se ve en carne y eso es lo que confiesa, porque no se ve en la verdadera identidad, porque la perdió por causa de la desobediencia de Adán. Entonces no se identifica, ni siquiera sabe que es hijo de Dios. Le ha comido cuento a la religión que le dice que es un hijo del diablo, porque como no tiene identidad, la perdió, no la recuerda. Entonces no sabe su posición, entonces acepta esa verdad. Por eso muchas veces, esto yo lo he probado, en una iglesia, cuando el líder desde el púlpito dice a la gente, ¿cuántos de ustedes son pecadores? La gente dice amén. ¿Y cuántos son hijos del diablo? Dice amén.
aceptan con tranquilidad eso. Pero cuando el líder se para y dice, ustedes están perfectos para siempre, son hijos de Dios, venidos del cielo, emanados de Dios, no hay ni un amén, porque la gente queda sorprendida y dice, pero ¿cómo es esto? Porque es que ellos no se acuerdan de eso. Ellos les fue borrada la memoria, tienen una amnesia espiritual por la pérdida de su verdadera identidad. La gracia de Dios vino ahora a manifestarse para que el hombre hijo de Dios recobre su identidad y su posición y sepa quién es, de dónde viene, por qué está aquí, para dónde va. Pero históricamente vamos a mirar eso a la luz de la palabra. Yo creo que todos ustedes conocen la historia de Job. Muchos la saben, enseñada hasta en los colegios. Habla de un hombre rico, una gran familia, un hombre poderoso, testimonio de Dios, apartado del mal, temeroso de Dios y santo. Eran las cualidades de Job. Pero Job tenía crisis de identidad. Él no sabía quién era. Por eso dice que lo que él temía, eso le sobrevino. Él tenía temor de perder a su familia y la perdió. Es que el temor es como una puerta para atraer lo que teme. De donde el que teme le va mal siempre. Por eso es que dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Porque el temor abre una puerta para que el mal se manifieste. Lo que teme se manifieste. Job temía perder su riqueza y la perdió. Job temía perder sus amigos y los perdió. Temía perder su salud y la perdió. Temía perder su esposa y la perdió. Temía perder su propia casa y la perdió. O sea, todo lo que él temía, eso le sobrevino. Y cuando estaba en esa pérdida tan terrible, él se angustió, entró en depresión, no aceptaba consejo, no tenía razón de vivir, maldijo el día de su nacimiento, quería morirse. Él estaba hecho un desastre. Ahora mire, ¿dónde estaba el problema de Job? Dios viene a Job un día y le dice, Job, dime una cosa si en verdad tú tienes inteligencia, si eres tan sabio. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hablando de mucho tiempo. Y Job no sabe, porque tiene crisis de identidad, él no sabe. Job, cuando los ángeles de Dios alababan y exaltaban a Dios y se regocijaban, no lo sé. Él no sabía lo que Dios estaba preguntando. Eso se habla en el capítulo 38. En el verso 21, Dios le dice a Job, tú lo sabes, pero no lo recuerdas. Porque cuando esto sucedía, ya tú existías. Por lo tanto, los años de tu existencia no tienen cuenta. Job descubre que él es alguien preexistente, emanado de Dios y que estaba en el cielo. Los que están en el cielo con Dios son ángeles. Y si Dios le dice que él estaba ya alabando a Dios, entonces entendió que él era un ángel, que estaba con Dios preexistentemente antes de la fundación del mundo. Cuando eso sucede en la vida de Job, él se alegra, recobra su identidad porque Dios se la revela, la acepta. Él no trajo a colación, pero mire, es que en toda la sabiduría que tengo yo no encuentro por ningún lado que yo sea un ángel. Es que mire, la teología dice, es que yo aprendo. No, él no contrarrestó eso. Él tuvo una revelación de Dios y aceptó esa verdad. Y cuando la vio, él cambió su tipo de oración. Inclusive oró por sus enemigos. Oró por sus amigos.
cambió su tipo de oración. Lo glorioso que dice la Biblia es que inmediatamente que Job recobró su identidad, cambió su manera de orar, cambió su perspectiva, cambió su mentalidad, cambió su manera de ver las cosas, tornó un corazón agradecido. Y una vez que hubo ese cambio en su vida, la vida de Job comenzó a cambiar. De tal manera que fue subiendo hasta que llegó a poseer más de lo que tenía cuando comenzó a perder. Lo que quiere decir que la crisis de identidad en los seres humanos lo lleva a miseria, a pobreza y a enfermedad. Pero que cuando se recobra la identidad, comienza una prosperidad total y completa para el cristiano, para el hombre. Y eso le pasó a Job. Y es el mismo mensaje hoy en día. La gente tiene religión, pero no tiene identidad. No la conoce. Tiene crisis de identidad. Por eso anda buscando, rogando, suplicando y en temor. Entonces, la revelación de la gracia de Dios viene para revelarnos la identidad y así recobrarla, no la religión. Porque a lo mejor usted que me está escuchando tiene 20, 30 años de estar en la religión, cualquiera sea. Ama a Dios, sirve a Dios, es un hijo de Dios, está salvo, pero no tiene identidad, porque no se la han enseñado. Porque la religión no enseña la identidad, no la tiene. Es la gracia de Dios revelada. ¿Qué es la gracia de Dios revelada? Es el evangelio revelado por el Espíritu de Dios, por Cristo mismo, al apóstol Pablo, y escrito en sus epístolas. El evangelio revelado. No el evangelio de Pedro, no el evangelio de los judíos, no el evangelio de la iglesia tradicional, no. Es el evangelio revelado por Dios directo al apóstol Pablo. Pablo dice, yo oro a Dios para que se le alumbren los ojos del entendimiento y sepan lo que han recibido. La gracia de Dios es un alumbrar del entendimiento. Es sacar al hombre de la ignorancia y del desconocimiento de su verdadera identidad para posesionarlo en el lugar que Dios siempre preparó y tenía para él. Esto puede ser explicado como en el caso del hijo pródigo. Si ustedes recuerdan, este muchacho cuando estaba en casa con su padre, era hijo, tenía autoridad en la familia, en la hacienda, tenía la posición de hijo, derechos totales, disfrute total. Cuando él se fue de casa, malgastó sus bienes, vivió perdidamente y se encontró en una situación y en una condición paupérrima y lamentable, miserable. Ahora mire la mentalidad. Cuando él salió para allá, él no perdió el derecho de ser hijo, porque siguió siendo hijo. Con todo y lo miserable que estaba viviendo, él era hijo. Sabía que tenía un padre. Y el padre sabía que tenía un hijo. Pero su identidad de autoridad y de posición la había perdido. Él estaba viviendo una condición miserable. Entonces él arrepentidamente dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre están mejor que yo? Estoy aquí en este lugar, está posible. Me levantaré e iré a mi padre. ¿Ves que él no había perdido el derecho de ser hijo? Él sabía que era hijo, que el padre lo recibía. Pero dijo, le diré que me haga como uno de sus jornaleros. Es decir, que me acepte como hijo, pero que no me dé la posición de hijo. Que yo siga siendo un obrero sin el derecho de ser hijo. Y esa es la condición que vive la mayoría del cristianismo. Están suplicando a Dios que sean salvos, pero no viven la autoridad del posesionamiento, porque ellos no tienen identidad, perdieron la identidad y quieren seguir viviendo
sin esa identidad. La gracia vino para posesionar al Hijo de Dios, no como hijo, sino en la posesión del derecho de hijo, que disfrute y que se vea como tal. Recobrar la identidad. ¿Cómo es el recobro de la identidad? Aquí viene lo que yo quiero decirles. En 1 de Timoteo capítulo 5, el verso 21, dice el apóstol Pablo a la iglesia: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio. De sus ángeles escogidos. ¿Escogidos para qué? ¿A qué ángeles se refiere Pablo? Delante de sus ángeles escogidos. ¿A qué ángeles se refiere? Él mismo da la respuesta. En Efesios capítulo 1, el verso 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha. Según nos escogió en él. Pablo dice, delante de sus ángeles escogidos. Y luego dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿A qué ángeles se refería entonces? A ti, a mí, a los hijos de Dios, que son ángeles de Dios, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces tú eres un espíritu hecho ángel, hijo de Dios, hecho espíritu para habitar en un cuerpo, pero sigue siendo un ángel. Un ángel que habita en un cuerpo. Eso eres tú. Esa es la verdadera identidad del creyente. Su estado angelical. Miremos otro verso de la palabra. Isaías 42:5 dice, así dice el Señor Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, y el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Espíritu a los que por ella andan. Y usted dirá, bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Soy ángel o soy espíritu? Pues la Biblia lo es muy claro. Eras un ángel posición antes de tomar cuerpo. Tenías una vestimenta angelical, un vestido angelical, un cuerpo angelical, allá en el cielo con Dios. Hebreos 1:7 dice, ciertamente de los ángeles, dice, de esos ángeles que él tenía ya, el que hace a sus ángeles espíritu. ¿Para qué Dios hizo al ángel espíritu? Para ponerlo en un cuerpo. O sea que tú emanaste como espíritu, en Cristo fuiste hecho ángel, y en el propósito de Dios al mandarlo a este mundo, lo desnudó de la vestimenta angelical, lo hizo otra vez espíritu y le dio la vestimenta física de carne para que habites en este mundo, pero sigue siendo un ángel. Y usted dirá, ¿y entonces la vestimenta que tenía ella? Jesús dijo estas palabras, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Allá está, su vestimenta. Por eso Pablo dice, si este cuerpo, si esta morada, si esta vestimenta se deshiciere, tenemos ya una en el cielo. Y cuando él habla del pasar de esta vida física a la vida espiritual del espíritu, él dice, quisiera ser revestido y no desnudado. Es decir, que nos quiten este cuerpo, nos desnuden de este cuerpo, que es un vestido, para poseer el cuerpo angelical. Por eso Pablo no habla de muerte. Habla de ser desnudado o ser revestido. Entonces, Dios es el que hizo al ángel espíritu para ponerlo en un cuerpo. Eres un espíritu en un cuerpo, pero sigue siendo un ángel de Dios.
Por eso Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Es decir, el soplo de Dios, la sabiduría de Dios hace que entienda esas cosas. Pero ahora estamos entonces en un dilema. ¿Qué tú pones por más credibilidad, la teología o lo que Dios dice en su palabra? ¿El concepto de los religiosos o lo que Dios dice en su palabra? ¿El ideal que tú tienes por tantos años que tú le parecías que era así, que creías que era así, o lo que Dios dice en su palabra? La disyuntiva es tuya. Yo oro a Dios que se te abran los ojos del entendimiento y eches para un lado la religión, la teología, los conceptos cerrados que teníamos y acepte la palabra. Tú eres un ángel de Dios que habita en un cuerpo. Miremos un poco más allá. En el libro de Juan, el capítulo 6, el verso 45 dice, todo el que oyó al Padre y aprendió de él. ¿Cuándo o quiénes fueron los que pudieron oír al Padre? ¿En qué tiempo? Pues el Padre es Dios. Y para oír a Dios sus enseñanzas, está hablando de aquel tiempo antes de la fundación del mundo, un tiempo angelical. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él. Porque el plan de Dios es enseñanza, enseñanza. Ahora, ¿a quiénes enseñó? A ángeles, en la condición de ángeles. Luego Jesús dice, esos que oyeron allá, vienen a mí, aquí ahora, a Cristo, aquí en la tierra. Quiere decir que esos ángeles fueron puestos en un cuerpo, están en este mundo, oyen la voz de Cristo y vienen a Él. Ese es el proceso. Porque es que Jesús dijo a los discípulos que ellos eran del cielo, pero que había gente de esta tierra. Digo, los que son de este mundo, cosas de este mundo hablan. O sea, hay seres humanos que son de este mundo y esos son los ángeles caídos, los hijos de perdición. Pero los hijos de Dios son del cielo. Jesús les dijo, nosotros no soy de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. O sea, venimos del cielo, no somos de aquí. Y por eso es que Dios viene a recoger los suyos, a recogerse a sí mismo, porque emanamos de Él para gloria de su nombre. El libro de Juan, el capítulo 15, verso 19, revela que los hijos de Dios vienen de arriba del cielo, que no son de la tierra. Por eso es que Filipenses 3:21 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. El ser humano es ciudadano de donde nace. Si la Escritura dice que usted es ciudadano del cielo es porque naciste allá. Esa es tu ciudadanía. Por lo tanto, no puede aceptar que alguien le diga que tiene que ganar tu ciudadanía. Porque yo no tengo que ganarla. Yo nací en el país que yo nací y yo soy de allí. Y entro y salgo. No hay problema. Yo no tengo que buscar la manera de ganarme la ciudadanía del país donde yo nací. Soy de ahí. Y eso es todo. Y usted nació en el cielo, viene del cielo. Por lo tanto, eres del cielo. Perteneces al cielo y vas para el cielo, porque tú eres ciudadano del cielo. Y esa ciudadanía no se pierde, nunca jamás, porque Dios no creó hijos para perdición, los creó para su gloria, para su honra y para su alabanza. Ahora mire esto, quizá alguien diga, sí, pero si no hacemos así, no somos hijos de Dios. Un momento. La Escritura dice otra cosa. En el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14 dice, así que por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre. Tú no eres hijo en carne. Tú eras hijo antes. Siendo ángel de Dios era hijo de Dios, porque fuimos llamados hijos de Dios en el cielo. Y al tener el privilegio de hijos de Dios en su plan eterno, le plació que viniéramos a este mundo a participar de este cuerpo de carne y de sangre. Somos hijos desde antes. Y el hecho de participar de un cuerpo de carne y sangre no indica que dejamos de ser hijos de Dios. Seguimos siendo hijos de Dios.
El engaño de la religión es otro, pero usted está aquí para aceptar la verdad de la palabra y no el engaño de la religión. Entonces, Dios dice que usted es un hijo de Dios que vino a participar de carne y sangre, y eso es lo que eres. Un hijo de Dios que era un ángel allá, hijo de Dios, vino a participar de carne, está en el cuerpo, sigue siendo hijo de Dios. Eso es lo que te da derecho a vivir a la altura angelical, a la altura como un hijo de Dios, porque si eso te revela en tu vida, te vas a comportar como un ángel donde quiera que tú vayas. Porque un ángel no está en el deseo de hacer el mal, sino siempre de honrar a Dios, que para eso fue creado. Por eso Jesús dice en el capítulo 13, verso 1 de Juan, que a los que Dios le dio, los amó porque eran de Él y estaban en el mundo. Estaban en el mundo. Eran de Él, del cielo. Estaban aquí. Dios nos ha amado porque estamos aquí, pero no somos de aquí, somos de allá. Ahora, miremos un poco más allá. En el libro de Apocalipsis hay una revelación clara. El apóstol Pablo, en su ministerio terrenal, estabilizó 7 iglesias por toda Asia y parte de Grecia. 7 iglesias, que fueron las iglesias principales. Cada iglesia tenía un pastor, como es normal encontrar las iglesias hoy en día con un pastor. Mas cuando Dios da el mensaje a Juan para que se lo dé a las iglesias, dice Apocalipsis capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia. No dice al pastor, dice al ángel de la iglesia. Muéstrame pues si en el contexto de pensar que un ángel es el que tiene alas, ¿acaso las iglesias de Galacia, de Corinto y de todos sus lugares, lo que tenían era un ángel, un espíritu con alas? No, tenían pastores. Pero los pastores que tenían, Dios los identifica como lo que son ángeles de Dios, porque Dios no identifica a sus hijos en carne, los identifica en espíritu. Dios no quiere tener pastores delante de la iglesia carnales, los quiere espirituales, que se comporten y vivan como ángeles, que tengan la identidad de ángeles de Dios. Porque si el pastor es un ángel, pues tendrá que entender que la iglesia son ángeles también. La iglesia es una iglesia de ángeles que habitan en un cuerpo, por supuesto que sí, pero son ángeles. Entonces, usted encuentra en las 7 iglesias, vaya a Apocalipsis y encuentre la iglesia de Pérgamo, de Filadelfia, la iglesia de todas las 7 iglesias que hay. Es decir, escribe a la iglesia de Pedro, escribe a la iglesia de Éfeso, escribe a la iglesia de Esmirna, no, dice, escribe al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia, porque el pastor es un ángel. El apóstol Pablo, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, él da un vislumbre y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿por qué angélicas? ¿Por qué angélicas? Porque quienes hablan lenguas angélicas son los ángeles, y somos ángeles. Si los creyentes hablan lenguas es porque están hablando el idioma paterno que le fue dado en el cielo, idioma angelical. Eso es todo. En el tiempo del comienzo de la iglesia, fueron muy perseguidos. El apóstol Pedro fue encarcelado y se suponía que lo iban a matar porque estaban matando a los líderes. Y Pedro estaba en la cárcel. Y la iglesia estaba reunida orando por Pedro, por la intervención de Dios. Dios interviene, abre las puertas de la cárcel, Pedro sale y se va para su casa, va para la casa donde estaba la iglesia. Cuando Pedro golpea en la puerta, sale una muchacha y abre y vio a Pedro ahí y le tiró la puerta por la cara y entró diciendo, el ángel de Pedro está en la puerta. ¿Por qué decía ella que el ángel de Pedro estaba en la puerta? Porque esa niña sabía que Pedro y los demás son ángeles y que a lo mejor ya lo habían matado y él estaba ahí. El ángel de Pedro le siguió golpeando y abrieron y Pedro entró. Pero había una convicción
que ellos son ángeles y que nosotros somos ángeles. En una ocasión le preguntaron a Jesús, dice Lucas 20, versos 35 al 36, le preguntaron sobre la resurrección de los muertos. Cuando resuciten, ¿cómo serán? Y el Señor le dijo que los que fueren tomados por dignos de la resurrección son iguales a los ángeles de Dios. ¿Por qué son iguales? Porque son ángeles. Nosotros no vinimos a Cristo para hacernos ángeles. Fuimos llamados porque somos ángeles, hijos de Dios. Pero somos iguales a los ángeles. La diferencia, ellos no tienen cuerpo, nosotros lo tenemos. Pero un día dejaremos este cuerpo y poseeremos el cuerpo angelical. La muerte no nos va a cambiar. De ninguna manera. En el libro de Apocalipsis, Juan cuenta una historia, porque él cuando vio el ángel tan fulgurante delante de él, un ángel que le estaba enseñando cosas, capítulo 22, verso 9, dice que Juan se arrodilló delante del ángel para adorarlo. Y el ángel le dijo, no lo haga, levántese, porque yo soy consiervo tuyo. ¿Qué quiere decir consiervo? Soy igual a ti. Diferencia, Juan tenía cuerpo, él no tiene cuerpo. Soy igual a ti. Por eso es que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 13, verso 12, dice, entonces conoceré como fui conocido. Y lo único que te lleva al conocimiento de saber quién tú eras antes de la fundación del mundo, es que el mismo Espíritu de Dios le revele eso por su palabra que ya está escrita, y eso se llama revelación, eso se llama el misterio de la gracia de Dios revelado a su vida. Cada uno a quien Dios nos ha revelado esa palabra y ese misterio, nos ha hecho felices y dichosos, porque ahora conocemos nuestra identidad, conocemos nuestra posición, de dónde venimos, por qué estamos aquí, para dónde vamos, y sabemos que nunca nos podemos perder, y hemos salido del monopolio, de la manipulación de la religión y del sistema, y aún de nuestra propia mente carnal. Tú eres un ángel de Dios venido del cielo y vuelve para allá. Como dijo el apóstol Pablo, tenemos este tesoro, el ángel es un tesoro, lo tenemos en cuerpos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Entonces, empieza a identificarse como lo que tú eres. Si se te revela que tú eres un ángel, lo aceptas y comienza a darle gloria a Dios por eso, le sucederá exactamente lo mismo que pasó con la vida de Job y de cientos de millones que han oído esta palabra y les ha sido revelado. Su vida cambia, es transformada, es restaurada porque recobran la identidad, no tienen más crisis de identidad, saben quiénes son y esperan la gloriosa y eterna morada de Dios, nuevamente, porque de allí somos para gloria de Jesús. Mis amados, los declaro bendecidos con toda bendición.